debe ser atraumática, su estabilidad primaria, y evitar que exista necrosis del tejido óseo por un exceso de velocidad de rotación. Estas situaciones de 700 a 1500 ya ha ido bajando muy generosamente y pues constantemente debemos renovar las fresas que uno va preparando. Tener constante que haya una irrigación para evitar el sobrecalentamiento del tejido óseo y permitir, por lo tanto, que el tejido óseo siempre esté vascularizado y en muchos de los casos, como la prótesis manda a la clínica y no lo que era antes, solo se colocaban implantes donde había la cantidad ósea, por eso que colocaban en lugares que realmente no se podía rehabilitar. Hoy por hoy la prótesis guía a la planificación implantológica, por lo tanto los biomateriales están a la orden del día, o sea, el saber técnicas regenerativas y la utilización de biomateriales es una constante hoy por hoy. Por tanto, tenemos que ver que la implantología se ha ido ampliando de lo que inicialmente Brennemar quiso para los inválidos orales. Los diseños estaban enmarcados en sobredentaduras. Hoy por hoy también atañe a personas que están utilizando motocicletas, autos, o sea, toda la casuística de la velocidad, de los accidentes. Entonces, no es raro pensar que a los 17, 19, 25 ya las personas requieren de implantes precisamente por esos accidentes. Entonces, ya la implantología se ha ampliado a implantes individuales y también, ni qué decir, múltiples, que ese siempre fue la primera situación, bajo parámetros biológicos, biomecánicos, para brindar una estética estable y duradera y poder cumplir todos los objetivos que demanda esta implantología actual. Hoy por hoy los implantes son guiados protésicamente, como se ha mencionado hace un momento, y por lo tanto es requisito el poder planificar, por mucho que no haya hueso en cierta zona, el poder recrear hueso con las diferentes técnicas regenerativas. Siempre la radiología va a ir de la mano de la clínica colaborando, y es así que dentro de la MISH ya dio unas denominaciones del D1, 2, 3, 4 y 5 con unidades Holstein. Entonces, ya ustedes verán que sería ideal tener un D1 con esa cortical densa, pero lo que más va a abundar en nuestro devenir es el D3, el D4 y la mayoría el D5, es decir, que deja mucho que desear el tipo de densidad del tejido óseo, porque directamente es un reto. Sin embargo, por ser primera clase de la parte implantológica, debemos ver una revisión histórica y revisar la terminología genérica. Entonces, así que nosotros llamamos implantes dentales para brindar como opción terapéutica a nuestro paciente, pacientes que sean edéntulos, tanto totales como parciales, pero también pacientes que hayan tenido accidentes. Lo importante es permitir que nuestro paciente esté rehabilitado funcional y estéticamente, independientemente de las causas por las cuales haya perdido las piezas dentarias. Entonces, en esta revisión histórica, ya en los 60, Brennemar, el padre de la odontología, iba sopesando el aspecto de los implantes dentarios comercialmente puros. Ya Schroeder documentó y comprobó que Brennemar estaba en lo correcto, porque él, desde un punto de vista histológico, fue comprobando el éxito que ya Brennemar lo enunciaba. En los 70s, 80, Brennemar y la escuela de Akersor, que fue su pupilo y luego ya fue un maestro, tuvo la situación de siempre respetar esa preparación atraumática del hueso, respetar el aspecto
no permitir y ser demasiado optimista, que ese implante a lo largo se va a estabilizar, ¿no? Si en las primeras que estás colocando en este instante no tienes estabilidad primaria, es muy difícil. ¿Y para qué esperar tantos meses? Esto siempre va a ser un fracaso. Debes comprobar que esté estable. Ya en los 90, toda la escuela ICI con el doctor Wilson tuvo ya ciertos diseños de cambio de los implantes y pues fue arenando y grabando ácidamente. Entonces, por otro lado, ya en el diseño protésico siempre se ha intentado que los implantes puedan brindar al paciente lo que Dios les dio, o sea, minimizar al máximo esa calidad de estructuras para que se parezcan a los dientes naturales. Es por ello que ha habido muchas investigaciones para brindar una mayor superficie para la parte implantológica, tanto en el tejido óseo, o sea, en tejidos duros, como también en la parte periodontal. Los especialistas periodoncistas han podido contribuir con un diseño de cirugías de tejidos blandos perimplantarios que brinden las papilas, porque el éxito estético de un caso resuelto implantológicamente es precisamente la papila. Entonces, y pues ya para los tejidos duros se implementó regeneraciones óseas guiadas y dentro de todo el contexto de duros y blandos una adecuada rehabilitación protésica. Entonces, de acuerdo a la superficie, va a haber implantes de titanio liso o machinado e implantes de titanio tratado por diferentes procedimientos. Va a haber el plasma de spray de titanio, va a haber los grabados ácidos, porque va a haber como un chorreado de albúmina, óxido de titanio, grabado ácido, la anodización y el grabado ácido correspondiente. Ya propiamente en los 80 fueron los primeros estudios para tejidos duros, para el tejido óseo, en base a la regeneración tisular guiada y regeneración ósea guiada. En los 80 fueron descripciones de técnicas también de elevación de seno maxilar para todo el sector molar superior o para tener de alguna manera mayor superficie dentro del contexto del tejido óseo. Ya en los 90 se implementó membranas reabsorbibles, materiales de injerto. Ahí nosotros levantamos la cabeza con nuestro maestro Cafese, que tiene, obviamente ustedes saben que es argentino, pero que tuvo un éxito rotundo en Estados Unidos y visitó Europa, donde yo me formé. Entonces, cuando llegaba Cafese y nos enseñaba, pues, si bien yo no soy argentina, pero sentía que muy bien, porque de alguna manera siempre el europeo nos ve un tanto a menos, ¿no es cierto? Pero de todas maneras reconoce nuestro profesionalismo y por muy sudacas que seamos, teníamos ese orgullo de tener a Cafese dentro del contexto docente de la parte implantológica. Entonces, la descripción de la técnica de elevación de seno maxilar con acceso crestal, porque noten que en los 80 la Caldwell Look era una necesidad para realizar esta elevación de seno. La Caldwell Look realmente era una técnica demasiado traumática, solo de un adecuado manejo del maxilofacial y en cambio tener ya el acceso crestal ya pues bajaba la posibilidad de que ya no sea solamente un maxilofacial, que sea en realidad un implántólogo y a la vez un periodoncista, porque el periodoncista coloca implantes a nivel de toda la demanda que perfectamente puede hacerlo el maxilofacial, ¿no? Entonces, ya dentro del contexto en esos 90 se fue describiendo esa carga temprana, esa carga inmediata, porque en realidad
digamos que estamos colocando en la primera semana de agosto, su carga temprana, por decir, va a ser en la segunda semana, o la carga inmediata va a ser ese mismo día. Entonces ya en los 90 se hacían ese cierto tipo de retos de acuerdo a la longitud del implante y del diámetro del mismo en una adecuada superficie ósea. Entonces, ahí ya se hablaba de los implantes en una fase, los implantes post-extracción, hoy extraes, hoy colocas el implante. Ya en la era de los 2000 hubo nuevos componentes protésicos, ya ingresó el circonio, ya también hubo del término de la plataforma del implante, el Schütz Platform en el 2006. Ya Araujo y Cross va mejorando los protocolos de implante post-extracción para evitar precisamente las recesiones. Y paralelamente en los 90 en la parte tecnológica, ya con la tomografía de haz cónico, ya se da una gran ayuda dentro de este contexto. Entonces, en los 2000 y 2010 ya ha habido los avances del flujo digital, el análisis de frecuencia de resonancia, toda esa parte de la resonancia magnética que los médicos han usado. Nosotros también en la parte tisular hemos podido tener ese privilegio. Ya se han ido diseñando férulas estereolitográficas, cirugía guiada por ordenador, diseño CAD/CAM y todos los escáneres intraorales. En realidad, la revolución que se ha hecho en Europa y Estados Unidos ha sido sustancial. Obviamente, de refilón, Brasil, Chile han tenido ese privilegio, ¿no? Entonces, ahora los demás países, claro, la gente ha tenido que viajar y actualizarse y todo ello, ¿no es cierto? Entonces, por tanto, los implantes dentales se constituyen como fijaciones de material aloplástico, tienen la forma de la raíz o se intenta imitar a la misma, están insertadas en el hueso alveolar con el fin y el objetivo de soportar una prótesis. Estamos respetando al padre de la implantología y por lo tanto tienen una diversidad de clasificaciones de acuerdo a su morfología, a su superficie, al tipo de conexión, a la longitud y al diámetro. Entonces, en ese entendido, de principio, no vamos a dar esas clasificaciones antiguas, cuando se utilizaba implantes exoóseos y yuxtaóseos. No, ahorita vamos a solo revisar lo actual. Entonces, de acuerdo a la forma, vamos a tener cilíndricos o de paredes paralelas, vamos a tener cónicos o taparet. Entonces, luego vamos a tener, de acuerdo a la bifacidad, implantes y pilar protésico independiente, o vamos a tener los monofásicos, implantes y pilar protésicos independientes. Por un lado, según su superficie, los implantes se van a clasificar en lisos o maquinados y en rugosos o tratados. En los lisos o maquinados puede ser un titanio pulido y sin tratar. En los, de alguna manera, en los rugosos o tratados van a estar revestidos de hidroxiapatito o plasma spray de titanio, chorreados de alúmina o con óxido de titanio, y los grabados con diferentes ácidos, puede ser el sulfúrico, el fluorhídrico, va a haber también la anodización de las superficies y va a haber una combinación de todo este conjunto, o sea, ya sea chorreados y grabados. Entonces, de ahí que nosotros tenemos que ver que los implantes van a constar, como ya se había mencionado, de todas estas partes, ¿no es cierto? Que ya lo habíamos revisado. Entonces, la parte externa es lo que sobresale del implante y la parte interna, la conexión que se va a alojar en el interior del implante, sea hexagonal, octogonal, trilóbulo o el cono Morse, que es lo que
más es la soldadura y frío que ya hemos revisado. Entonces, el cuerpo del implante va a tener roscas, va a estar con espiras, siempre con la intención de incrementar la superficie de contacto entre el implante y el hueso, y desde un principio tener la estabilidad primaria. Entonces, esta parte apical, si bien es algo reducida, no por ello su diseño no tiene también una capacidad retentiva microscópica, ¿no es cierto? El tornillo de cierre, que también habíamos revisado, va a cubrir la plataforma, evitando crecimiento de hueso o tejido blando que se invagine dentro del mismo. El pilar de cicatrización va a permitir que en un futuro se forme el pilar de emergencia. Entonces, porque todo ese periodo de cicatrización va a permitir que de alguna manera podamos en un futuro tener el transepitelial. Este pilar transepitelial va a ser el pilar propiamente que va a estar sujeto al implante como tal a través de un tornillo. Ese tornillo es el talón de Aquiles de todo este sistema, que va a conectar la prótesis al implante, y pues va a haber una plataforma que soporte, ya sea a través de cementación o en este caso de atornillamiento, y de paso va a tener un mecanismo antirrotacional en su base, si no estaría girando todo el tiempo. Entonces, el pilar protésico, hay una variedad de diseños para permitir que por un lado puedan ser atornilladas o puedan ser cementadas, o se utilice en los inválidos orales las sobredentaduras. Aquí tienen un ejemplo de un pilar de attach para retención de una sobredentadura. Aquí tienen para atornillado, tienen también para cementado. Entonces, ustedes tienen que poder comprender que estos pilares pueden ser a la vez rectos y a la vez pilares angulados. Entonces, el hecho de confeccionar la prótesis, es bueno pensar que se debe transferir toda esta información. No puedes meterle al paciente al horno donde vas a realizar, donde el protesista va a realizar. Entonces, cuando tú arrastres toda esta información, necesitas un pilar de impresión y necesitas un análogo del implante. O sea, es necesario que tú tengas todas pilar de impresión, lo vas a sumergir en tu impresión del trabajo, el protésico lo va a vaciar y claro, va a trabajar en el análogo del implante para poder reproducir todas las características que uno precisa para la corona. Eso por un lado. Ahora, por el otro lado, dentro del contexto de la biología de la osseointegración, nosotros tenemos que reconocer la fase inflamatoria, proliferativa y la remodelativa. Entonces, en esa secuencia, para que realmente se vaya produciendo la osseointegración, nosotros tenemos que desarrollar todo esto. Entonces, en primer lugar, esta fase inflamatoria va a permitir que se forme un coágulo sanguíneo. Paralelamente, en el implante va a haber una oxidación superficial espontánea. Y es así que toda esta situación inflamatoria, donde está de por medio fibrina, están las células osteoprogenitoras, se van a organizar, porque va a haber una unión entre la fibrina, el coágulo, el óxido superficial del implante a través de fuerzas de Van der Waals. Entonces, de ahí que esta fase debe tener en cuenta desde el momento que estás instalando el implante su estabilidad primaria. Cualquier tipo de micromovimiento va a provocar una ruptura de su unión entre la fibrina y la superficie del implante. Entonces, por lo tanto, no va a haber migración de células osteoprogenitoras y por tanto no se va a formar hueso alrededor
de las espiras del implante. Entonces, por tanto, los implantes cuando son colocados con baja estabilidad y que pueden sufrir micromovimientos, no se produce la osteointegración, se produce una osteofibrointegración y esto a la largo fracasa. Entonces, ahora, en la fase proliferativa, que es la segunda fase, tiene que existir esto que les hemos enseñado en el segundo parcial, en todas las técnicas regenerativas periodontales, y en este caso ahora son periimplantarias, que son la osteoconducción, la osteoinducción y la osteogénesis, el contacto y la distancia de la misma. Entonces, de ahí que la osteoconducción va a estar dada en esa superficie del implante que carece de células osteoprogenitoras. Nosotros tenemos que tener la tendencia a que se forme una nueva matriz ósea y en ese andamiaje pueda haber la migración de células osteoprogenitoras. Entonces, la superficie de ese implante, al ser colonizada por esas células osteoprogenitoras, van a activar citoquinas liberadas por las plaquetas y por los factores de crecimiento. Toda esa microrugosidad que tiene el implante con esa oxidación superficial que se produce, la fibrina se va a adherir a esa microrugosidad. Ahora, eso por un lado es la osteoconducción. La osteoinducción, que es la mejor, una vez que esas células totipotenciales indiferenciadas que han alcanzado al implante son adecuadamente estimuladas por el hueso colindante del paciente, por sus osteocitos. Y esa capacidad de diferenciación con ese poder osteogénico que tiene, por eso es osteoinducción, permite que las proteínas y los factores de crecimiento estén rodeando al implante. Uno de ellos es el factor de crecimiento transformador y otro es el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Todo esto es a nivel ultramolecular. Entonces, eso. Ahora, además que en la osteogénesis, como una tercera fase, va a formar nuevo hueso, va a haber a distancia esa formación y va a haber por contacto. Entonces, de alguna manera, esa osteogénesis forma nuevo hueso alrededor del implante y forma por ese contacto que tiene, ¿no es cierto? Entonces, ahora en la fase remodelativa va a haber una revascularización, una diferenciación, una proliferación y activación celular, y pues va a generar esa matriz de tejido conjuntivo inmaduro. Va a haber, cuando va pasando el tiempo, ya un hueso más maduro, mineralizado. Va a haber un recambio de huesos necróticos en esa interfase hueso-implante, pero que después es reemplazado, gracias a Dios, por hueso vital. En realidad, este fenómeno de los implantes no es como un carpintero que coloca un tornillo en la madera y pues se olvida y está sujeta por fuerzas macroscópicas. Aquí hay una situación ultramolecular, intercelular, y que de alguna manera está influenciada por muchos mecanismos. Entonces, tanto por el aspecto de la composición superficial de los implantes, una hidrofilia, como por el grado de rugosidad del mismo implante. Entonces, por eso es la cantidad de diseños que se tiene a lo largo de todos estos años. Y hay que tomar en cuenta que dentro de la composición superficial de los implantes varía el material utilizado en su fabricación. Sabemos que es un titanio tipo 5, es un metal que tiene biocompatibilidad,
tiene átomos de oxígeno, carbono y hierro, por eso hay una oxidación superficial dentro del mismo. Entonces, nosotros tomamos en cuenta esa relación de la osseointegración y de las características superficiales de los implantes. En la actualidad va a haber muchos estudios y diferentes fábricas de implantes a lo largo de todo el orbe, sobre todo en el primer mundo. Entonces, unos son los originales, otros son las copias, y en Latinoamérica también existen fábricas, como en el Brasil, en la Argentina, en Chile, entonces, que son copias de los implantes europeos, norteamericanos y demás. Entonces, hay que ver los mejores resultados dentro de la superficie del diseño, el crecimiento óptimo, porque estamos hablando de la formación de cavidades a nivel de micras, o sea, 1.5 de micras, superficies altamente rugosas con grados de rugosidad de 1 a 2 micras, entonces, por lo tanto, implantes con grados de rugosidad permiten un microanclaje microscópico y permiten un torque inverso para poder tener un mayor grado de sujeción del mismo. Entonces, ese tratamiento superficial de los implantes, hablando de las microrugosidades, nosotros tenemos métodos por adición y por sustracción. Entonces, los de adición, o sea, que crea cuerpo en el implante, es los que son diseñados con recubrimiento con plasma spray de titanio. Y también hay con diseño de recubrimiento con hidroxiapatita. Los sustractivos es que le dañas al implante, o sea, le haces mella. Y entonces son máquinas que chorrean partículas, como los arenadores que nosotros usamos. Yo, además de ser periodoncista, soy ortodoncista de la U de Chile, y pues nosotros usamos arenadores con hidróxido de aluminio para que nuestros brackets se peguen. De la misma manera, existen máquinas dentro de estas fábricas de implantes que chorrean partículas y marcan al implante, otras que graban ácidos en el implante, otras que son mixtas, las chorrean y les graban ácido, y otras las anodizan. Ustedes han debido ver que dentro del aspecto del aluminio, las carpinterías de aluminio les ofertan a ustedes, cuando están haciendo sus casas, aluminio anodizado. Es algo parecido. Entonces, en este caso, se anodizan a los implantes. Entonces, es bueno que recuerden todo esto para realmente saber, ¿no es cierto?, lo que van a comprar a la escuela en la cual se van a formar, porque hay diferentes escuelas dentro del campo implantológico. El caer en una buena y adecuada es por eso que ustedes, cuando se gradúen como odontólogos generales y les guste la implantología, sepan qué escuela van a compenetrarse. Entonces, es bueno recordar que dentro del contexto de la disponibilidad ósea en implantología, ha habido muchos estudiosos. Cuantitativamente, Louis Sart, en el 85, ya han establecido clasificaciones, tanto cuanti como cualitativa, por la disposición ósea de los maxilares. Qué lindo sería que tengamos pacientes tipo A, donde la cresta alveolar está casi intacta. Claro, en un pacientito de 25 años que ayer tuvo el accidente en su motocicleta o la semana pasada y demás, no tenemos problemas, ¿no? Es más, con esos empezamos a practicar. Pero es muy diferente cuando viene un empresario y pues en general tiene 50 años, 40, 50, 60 y pues tiene un tipo C, un tipo D. Observen,
entonces ya la cosa cambia y realmente son los que tienen el dinero, ¿no es cierto? Y son los que quieren la rehabilitación implantológica. Entonces de ahí que es bueno que nosotros sepamos diferenciar ese tipo B de reabsorción mínima de la cresta alveolar, el C, una reabsorción ya avanzada de la cresta alveolar y que ya prácticamente está en parámetros de hueso basal, y otra del tipo D, que ya ciertamente un 70, 80 tiene una reabsorción incipiente del arco basal, porque ya el hueso basal está comprometido, y el E, una reabsorción extrema del arco basal, que realmente tenemos la obligación de colocar implantes cigomáticos, ya porque colocar en la cresta está difícil de hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, de ahí que esta clasificación cualitativa publicada por estos dos estudiosos, Licanu y Sarp, ha establecido 4 tipos diferentes de hueso, que ya el año pasado hemos llevado, entonces, que no es nuevo para ustedes. Entonces es bueno volverlos a recordar la clase 1, 2, 3 y 4, donde ya teníamos toda esta información. Pero lo que posiblemente no lo tenían en cuenta, y hoy por hoy sí en las evaluaciones van a estar estas preguntas, es que en la clase 3, por decir, tenemos unidades Hounsfield de 850 a 350 y así sucesivamente. Entonces, de ahí que en el análisis tomográfico nosotros podemos darnos cuenta a qué corresponde nuestro paciente y poder tener la remediación y poder tener la previsión correspondiente. Entonces, va a haber 2 subcategorías: la altura ósea inadecuada y la anchura ósea inadecuada. Entonces van a ver que en esta C tienen AN y en esta otra C tienen AL. Entonces corresponde a estas situaciones. Entonces es bueno tener presente. Y es la clasificación de Misch y de Judy. Entonces, todas estas clasificaciones yo sé que a veces son un poco incómodas, pero todo se hace con el sano propósito de saber a qué atenernos, con cuánto hueso contamos. Entonces ustedes, al estar siendo capacitados en este pregrado, tienen que saber, no puede ser que cuando ya accedan a la especialidad de implantología vayan en total 0. Eso no es permitido. Mismo por eso uno siempre dice de dónde uno ha egresado, de qué universidad. El decir U de Chile, pues es una cosa grande a nivel mundial. Entonces, porque realmente está dentro de los sitiales más altos. Obviamente sería bueno hablar de Harvard, de Stanford y demás, pero no hemos tenido el privilegio de nacer en Estados Unidos, o estar hablando de alguna universidad del Reino Unido, o de España, de la Complutense de Madrid, o de la Universidad de Barcelona, que sí, yo soy U de Barcelona en el campo precisamente implantológico y demás. Entonces, podemos nosotros diferenciar clase A, clase B, clase C, y poder saber los rangos de espesores, de altura, y poder explicar el D1, el D2, el D3, 4, 5, y poder tener presente toda esa situación. Entonces, en implantología, nosotros debemos hablar de su estructura externa, refiriéndonos tanto a volumen como a cantidad ósea. Entonces, cantidad y calidad ósea nos va a orientar en qué clasificación está nuestro paciente y que gracias a las tomografías que recibimos, y poderle brindar qué tipo de diámetro de implante vamos a elegir, de qué longitud y demás situaciones. Entonces, siempre es bueno saber con cuánto de hueso contamos, porque los deseos del paciente son ignorantes. Él no sabe nada de esto. Él solo quiere que le coloquen dientes y pueda ya sonreír y masticar. Pero no siempre los deseos del paciente son posibles, porque las fuerzas oclusales del mismo, no es lo mismo colocar implantes a un paciente de sexo masculino que mide 1,80, 1,90,
y pesa 100 kilos que colocarle a una persona de 1,5 metros, o sea, de nuestra, como nosotras somos, la mayoría aquí somos femeninas, algo, y pues estamos en unos 50, unos 60, y pues el peso no varía de 50 o 60 kilos, y claro, las fuerzas oclusales van a ser bastante mínimas. Entonces, y de paso, por lo tanto, ¿qué tipo de implantes vamos a colocar en esa persona de 1,80? ¿Qué implantes en la de 1,50? Y el número y posición y cuántas piezas le faltan, cuántas tiene, sus necesidades alimenticias y funcionales, fonéticas, el número y posición de implantes dentarios. Por lo tanto, tener un plan de tratamiento real y que el paciente lo sepa, porque las dimensiones de los implantes dentarios no es lo que él se ha imaginado en el internet, y que hay que hacerle pisar tierra con su tomografía y entonces explicarle cuánto de hueso tiene, porque esos factores predictivos, todo lo que hablemos antes de colocar los implantes, va a salvarnos y cubrirnos las espaldas, porque una vez que ya están colocados, el paciente va a pensar que son excusas, que su zona edéndula en otras manos hubiera ido mejor y nos puede entablar una demanda. Entonces tenemos que saber explicar que esta reabsorción ósea se produce a lo largo del tiempo. Apenas hemos extraído la pieza, al mes ya hay un colapso óseo. Él debe darse cuenta mismo en la forma estética cómo ha colapsado sus rebordes alveolares. Por tanto, el maxilar superior va a haber una reducción en anchura desde vestibular hacia palatino. Por eso, a medida que la persona envejece, tiene cara de vieja, o sea, porque muerde en forma prógnata. Y el sector posterior hay una reducción en la altura y se neumatiza el seno maxilar. En cambio, en la mandíbula, el sector anterior hay una reducción en anchura desde vestibular a lingual, y el sector posterior una reducción en anchura desde lingual a vestibular. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que hacerle pisar tierra a nuestro paciente sobre su disponibilidad ósea, en altura, en anchura, y cómo vamos a ir angulando para que el plano oclusal no sufra una torsión, el espacio disponible para la restauración protésica, y tener todos estos parámetros adecuadamente enunciados y evitar, porque estamos hablando de poca dimensión. A veces un margen de seguridad es de 1,5 a 2 milímetros entre el implante y la referencia anatómica que va a delimitar la altura ósea disponible. Estamos hablando de también las estructuras que atraviesan el tejido óseo, en este caso la mandíbula, el dentario inferior, y en caso de la maxila, el seno maxilar. Entonces, es bueno respetar todos estos aspectos. Esto desde el año pasado se hablaba de la distancia mínima entre diente e implante de 1,5 y entre implantes adyacentes de 3 milímetros, mismo con el objeto de que haya la papila. Esa papila tiene que tener la adecuada formación. Lo mismo la disponibilidad ósea en cuanto a angulación respecto al plano oclusal, porque todos estos patrones de reabsorción nos pueden condicionar a no colocar en forma ideal el implante, pero hoy por hoy, guiados protésicamente, debemos valernos de las técnicas regenerativas. Entonces, pero hay muchos casos que el paciente no puede pagar y debemos angularnos, y si lo hacemos excesivamente, va a haber una transmisión de fuerzas de un componente lateral y va a haber una sobrecarga biomecánica que va a hacer que el implante falle, porque no va a recibir las fuerzas favorables, adecuadas, porque toda fuerza lateral es tumbable. En cambio, una fuerza
que va en el eje de la formación ósea, más bien robustece. Entonces, luego, en cuanto al espacio para la corona, la altura protésica, 15 milímetros es un espacio ideal. Si vamos viendo que es cada vez menos, no existe buenas posibilidades. Entonces, respecto, aquí voy a ir pasando, vaya sacando fotos porque la hora lamentablemente pasa violentamente. Voy a pasar del tipo A, del tipo B, del tipo C, del tipo D, y obviamente todo eso va a entrar en el examen, ¿no es cierto? Entonces, el ideal sería que todos nuestros pacientes tuvieran tipo A, donde es un hueso abundante y donde haya anchura ósea disponible, altura ósea, espacio, la angulación, la altura. Este es el ideal según Misch, o sea, toda esta parte, pero lamentablemente no tenemos estas posibilidades. Si con suerte nos toca el tipo B, hueso casi suficiente, directamente la tomografía y con los cortes que nos dé el radiólogo, nosotros nos vamos a ir guiando. El problema va a ser cuando directamente de este tipo B, que es casi suficiente, tengamos que hacer osteoplastía o elegir implantes estrechos, sumamente delgados en diámetro, o lo que es más caro, injertos óseos, porque realmente la cantidad de recursos que tenemos a mano, sí, pueden ser, estamos capacitados para ello, pero el que no está capacitado para pagarlos es lamentablemente el paciente. Entonces, cuando no lo está, nosotros tenemos que elegir implantes cada vez más estrechos, pero noten que también ellos pueden doblarse, ¿no es cierto?, porque son sumamente delgados. Ya cuando recibimos pacientes tipo C, la planificación ya no solamente no tenemos posibilidades quirúrgicas, pero podemos hacer sobredentaduras, ¿no? O sea, ya cambiamos nuestros diseños. Si bien, si el paciente consigue dinero, puede haber de momento osteoplastías, injertos óseos, implantes estrechos, pero para elevar el seno el costo es muy alto, o implantes también cortos, puede ser una alternativa. En el tipo de hueso deficiente, ahí nosotros ya tenemos que tener mayor grado de capacitación, donde podamos colocar implantes cigomáticos, ¿no?, o transigomáticos. Estos implantes cigomáticos pueden tener valernos de los pilares arbotantes, y noten que con 4 implantes podemos tener una adecuada sobredentadura. O sea, de por sí, el pensar que el paciente va a tener implantes unitarios y demás es absurdo, ¿no? El paciente tiene que comprender lo que tiene, ¿no es cierto? Entonces, la disponibilidad ósea en implantología va a depender netamente del diseño protésico que podemos realizar. Al no haber hueso, las sobredentaduras tienen que tener su situación. Todo este material ustedes ya lo han visto el año pasado en amplitud, espesor y altura, el tipo A que acabamos de desmenuzar, el tipo B, el tipo C, el tipo D, E, y obviamente la calidad ósea en cuanto a densidad de corticales y demás, para que realmente nosotros podamos colocar adecuadamente implantes sostenibles. Entonces, toda esta parte del diagnóstico la van a llevar en la próxima clase, no por mi persona, sino por el docente que me sigue, y pues ahí ya les explicará con detalle cómo van a planificar de acuerdo a eso. Yo les he dado el ABC de la implantología, pero no por bajar, digamos, el nivel, sino también motivarlos a que dentro de todo este contexto ustedes puedan saber la cantidad y la distribución de los implantes, ¿no? Entonces, por esa situación,
nosotros tenemos que tomar en cuenta nivel y paralelismo, no podemos tener una discromía. Entonces ustedes ya se habrán dado cuenta que los implantes pueden ser de acuerdo a su longitud, regulares, cortos, largos, y no olvidarse que por cada milímetro de longitud se gana un 10% de osseointegración. Dentro del diámetro hay estándares, hay mini y hay macro, ¿no? Entonces, y por cada milímetro de diámetro se gana un 40% de osseointegración. Esto ya lo vimos, la superficie maquinada, tratada, híbrida, la superficie expuesta al maquinado, la superficie tratada, todo eso, las complicaciones quirúrgicas, protésicas. No todo es color de rosa, ¿no? Y los abogados andan detrás de nosotros, ¿no es cierto? Tanto los ortodoncistas, los implantólogos y demás. Entonces, estará contraindicado todo este contexto de patologías. Estará también contraindicado todo este aspecto de condiciones médicas poco favorables. Y hoy por hoy, el tener presente una técnica atraumática, evitar el sobrecalentamiento, el utilizar siempre fresas nuevas, sea la Lindemar, la cilíndrica, la piloto, la específica, el portimplante, el implante. Hay muchas escuelas que realmente hacen que el colocado de implantes sea bastante sencillo. Ahora, entrando al campo de la ortoimplante, los microtornillos de titanio, nos van a ser utilizados como anclaje temporal, porque nos ayudan a distalizar molares, a intruirlo, tanto molares incisivos, y de alguna manera todos estos microimplantes pueden ser removidos con facilidad. Cuando ya hemos terminado de utilizarlos, los removemos sin ningún problema, porque no hay osseointegración, hay osseo-fibrointegración. Sirven simplemente para anclaje. Entonces ya Canoni en el 97 los implementó y les dio las utilidades correspondientes. Entonces es así que no perdemos anclaje nosotros los ortodoncistas y podemos llegar a buen puerto con todas nuestras terapéuticas ortodóncicas. Observen cómo podemos distalizar, podemos hacer el colapso, podemos intruir, podemos solucionar problemas que antes eran difíciles. Entonces, igual es una aleación tipo 5, no es tóxica, es biocompatible, puede ser adecuadamente instalado y también tiene clasificaciones, los no terrajantes, los autorroscantes, los autoperforantes. Estos no terrajantes necesitamos que se haga el canal conductor, o sea, utilizar una fresa especial. Los autorroscantes son aquellos que nos valemos, son como tornillos de diámetros pequeños, nos valemos de la sujeción de mano, y los autoperforantes de la misma forma. Entonces hay ciertas diferencias muy mínimas. Lo importante es que ustedes comprendan que según la forma y tamaño también hay cierto tipo de clasificación. En los cónicos cilíndricos, mini tornillos, palatinos, prostodónticos, los mini placas, los discos de on-plant, y también según las dimensiones de 1.5 a 2, también de 1.3, 1.5, y longitudes largas, todo eso. La fase de retracción para cierres sagitales, un ejemplo que les estoy dando. En suma, el planificar los implantes debe ser algo razonable, con estudios preliminares, planificación inicial. Tenemos que tener las tomografías, las radiografías, tener guías quirúrgicas, y dentro del campo quirúrgico saber de técnicas regenerativas, implantológicas y todo ello, que en los tejidos blandos también podamos normalizar la presencia de papila, que nos da el éxito estético, tener y analizar el diámetro de la plataforma,
qué es lo que nos conviene, la distancia entre implantes, su salud gingival, el espacio biológico, y también el pensar que toda esta planificación tiene la idea de rehabilitar al paciente. No es solo poner un implante u otro y un diente, sino que de alguna manera podamos nosotros poder tener alternativas rehabilitadoras para que realmente el paciente esté adecuadamente rehabilitado. Entonces, en suma, estas sobredentaduras en poca cantidad de hueso les da calidad de vida. El pensar que en el quirófano vamos a organizar todo, estéril, tener las férulas quirúrgicas, las guías quirúrgicas, y lo más lindo de ahora, el flapless, el poder colocar implantes sin abrir colgajo. Entonces, estas técnicas transmucosas nos van a colaborar al bajar la carga y tener desde un principio el acceso a todo ello. Entonces, muchas gracias, estaríamos viendo